El mensaje que vamos a ver hoy lo conecté con una historia que leí acerca de una propiedad que tenía mucho valor histórico llamada The New Place. Era la casa en que vivió el escritor William Shakespeare. Resulta que cuando su nieta murió sin tener hijos en el año 1670, hubo una disputa legal. ¿Quién iba a ser el dueño de esa propiedad con el valor que tenía? Fue una disputa larga y al final se dictaminó algo. Pero resulta que 150 años después, un hombre que estaba ordenando registros legales se encontró un documento que había sido mal etiquetado y archivado, que resulta que era el testamento del último legítimo dueño, que decía cuál era su voluntad para esa propiedad. Y aunque se requirió nuevamente una disputa, este redescubrimiento del que tenía la autoridad, del que lo dijo desde el principio y que había dejado escrita su voluntad, esto fue el medio para que todas las voces de los litigios fueran silenciadas. Y hoy vamos a ver algo que se me parece en este sentido. Moisés en algún momento, en tiempos del Antiguo Testamento, permitió que se diera carta de divorcio. Y resulta que, y de hecho algunos dicen que está en Deuteronomio 24, pero en realidad no lo tenemos registrado en un texto bíblico y lo veremos. Pero resulta que entonces, unos 1500 años después, existen disputas entre escuelas o casas rabínicas sobre qué fue lo que Dios dijo acerca del divorcio, con sus posiciones. Y aquí ocurre algo muy parecido a la ilustración que dije. Viene Jesús, Dios mismo, hecho hombre, con su autoridad, el que estuvo en el principio, el que puede decir cuál es la voluntad de Dios, y silenció todas las voces. Con lo que vamos a ver hoy en el texto acerca de lo que dice Jesús acerca del matrimonio y el divorcio, y particularmente para los creyentes. Y hoy mismo, 2000 años después de Cristo, otra vez se han levantado voces en contra de lo que enseñó el Señor Jesucristo y reafirmó que estaba desde el principio en Génesis. Incluso voces cristianas, incluso nuestra propia carne nos puede susurrar mentiras que se oponen a lo que Dios enseñó. Y entonces es importante que hoy recordemos qué ha dicho el Señor sobre el matrimonio y qué lamentablemente tuvo que mencionar acerca del divorcio. Hoy estamos continuando nuestra serie de la carta primera de Corintios. Ya vamos por el capítulo 7, como recordarán. Pablo está atendiendo una confusión que tenían los corintios en temas de pureza sexual y también en cómo impactaba eso su estado marital. Y Pablo está haciendo en el capítulo 7, a partir del versículo 8, exhaustivo con diferentes grupos de creyentes, sean viudos, sean casados con un creyente o divorciados de un creyente, casados con un incrédulo, divorciados de un incrédulo, o sean solteros, comprometidos. Pablo está siendo exhaustivo a cada grupo, orientarlo en cuál debería ser su condición marital o sus posibilidades que estén dentro de la voluntad de Dios. Entonces Pablo está siendo exhaustivo y estamos yendo por grupos. Ya habíamos visto, por ejemplo, lo de las viudas en la prédica anterior. Empezamos a ver el caso que hoy estamos retomando en los versículos 10 y 11 de 1 Corintios 7, que me parece que esos dos versículos van a estar proyectados, que dicen así, 1 Corintios 7, versículos 10 y 11. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no deje al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Resumiendo, no solo este texto, sino todo el pasaje que iniciamos la vez pasada, desde el versículo 8 hasta el 16, habíamos dicho que el resumen es que el estado marital de todo cristiano debe apegarse a las instrucciones de Jesús y Pablo. Y entonces habíamos visto
en un bosquejo, 3 grupos de instrucciones que informan tu elección de estado marital. Y ahí hay varios puntos y hoy estamos entonces continuando con el segundo de esos puntos, que ese bosquejo lo vamos a ver acá, para recordar dónde estamos ubicados en 1 Corintios 7. Estamos con ese segundo punto que corresponde a los versículos 10 y 11, la instrucción de Jesús para los casados con cónyuge creyente o divorciados de un cónyuge creyente. En este caso, Pablo no tiene que traer nueva revelación, Jesús ya habló. Pablo lo que nos hace es una síntesis de lo que dijo Jesús. Y todos recordamos qué dijo Jesús. Lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separa el hombre. Ese es el resumen. Así que Pablo hace bien en decir, y lo dice en las 2 direcciones, como lo hace muchas veces en 1 Corintios 7, verso 10, la mujer no debe dejar al marido, y final del versículo 11, que el marido no abandone a su mujer. Así que la vez pasada habíamos visto, empezando a ver qué era lo que había dicho Jesús, expandiéndolo, que es lo que estamos haciendo, expandiendo ese gran resumen que hace Pablo de lo que dijo Jesús. Vimos en el Sermón del Monte a Jesús diciendo en Mateo 5, 31 y 32, que se les había dicho que si alguno repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo les digo, y dice que solamente existe la excepción por porneia para el divorcio. Y bueno, eso lo hablamos en aquel momento. Hablamos de que hay algunos que entienden, y de hecho algunos que llevaron el curso de membresía, eso fue lo que vieron en su momento, que esa palabra porneia significa un término técnico, solamente aplica a los judíos durante un periodo en que están legalmente casados, pero todavía no viviendo juntos, el periodo de desposarios. Pero entendemos más bien que porneia es un término general que engloba diversos tipos de inmoralidad sexual y que esa es la excepción que Jesús está indicando aquí. Pero vimos que a pesar de dar la excepción, Jesús está constantemente en el Sermón del Monte haciendo llamados a la fidelidad, a que los que son ciudadanos del reino de Dios cumplan sus votos, por supuesto que incluidos los matrimoniales, a enseñarles a que puedan absorber un agravio de un hermano y perdonarlo, reconciliarse con él, amar a los ofensores. También vimos que Dios le dio una carta de divorcio a Israel por un adulterio prolongado, con un corazón endurecido, pero no fue para desecharla para siempre, fue para luego volverla a tomar para sí mismo. Entonces hoy vamos a expandir ese gran resumen que hace Pablo de lo que dice Jesús, que entendemos que se refiere a un discurso completo que está en Mateo capítulo 19. Un relato un poco más reducido de ese discurso completo está también en Marcos 10 y hay un fragmento en Lucas 18, 16. Aquí en Mateo 19, ¿qué hay alrededor de ese texto? En Mateo 18 tenemos la parte en que Jesús le dice a Pedro que debe perdonar a los hermanos cuando se arrepienten hasta 70 veces 7. Entonces lo que dice aquí, que también incluye la excepción por porneia, igual lo dice en un contexto literario de un llamado a un perdón perseverante. Y también justo antes del texto de hoy está la parábola de los 2 deudores, que algunos la recordarán, si no la pueden leer después. Así que les pido entonces que me acompañen en sus Biblias a Mateo 19. Estamos en 1 Corintios 7, pero es como que estamos navegando en 1 Corintios 7. Hay un tema muy importante y estamos como haciéndole un clic para expandir de dónde viene ese gran resumen que hace Pablo. Y quiero hacerlo porque vamos a verlo en el texto, porque a veces nosotros queremos, al igual que los fariseos, estar hablando y discutiendo sobre divorcio, pero Dios quiere que estemos con la mente en otro lugar. Y por eso quiero que veamos qué fue lo que Jesús dijo. Mateo 19, versículos del 1 al 12, y les leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y grandes multitudes siguieron a Jesús y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído
que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Y dijo, por esta razón el hombre dejará su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes repudiar a sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por ella, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Si yo tuviera que resumir lo que dice este texto, lo haría de esta manera. Jesús manda que los matrimonios permanezcan unidos, pero los corazones endurecidos enfatizan el divorcio. Jesús manda que los matrimonios permanezcan unidos, pero los corazones endurecidos enfatizan el divorcio. Y hermanos, esto es una realidad cercana a nosotros. Y los matrimonios tienen retos, tienen cosas difíciles de sobrellevar. Incluso entre creyentes hay retos y pueden venir tentaciones en medio de un mundo que ya ve con mucha ligereza el divorcio. Y pudiera un creyente casado con otro creyente creer que es válido que se divorcie por un tema de adicción, o por un tema de enfermedad mental, o por un tema de sentencia a prisión, por un tema de maltrato, que ahorita es una palabra muy amplia que siempre es bueno como definir a qué se refiere, o que se puede divorciar porque su cónyuge no cumple su rol bíblico. Pero el texto hoy deja sin lugar a dudas claro, hay una sola excepción para el divorcio entre creyentes, por ella a causa de una dureza de corazón. Bueno, así que ahorita que estamos cerca de las elecciones presidenciales y tal vez algunos de ustedes hayan podido ver alguno de los debates, yo no he podido ver ninguno porque estoy más interesado en otro debate. El debate que estamos viendo hoy, que fue hace 2000 años y es más importante para tu vida que los debates de lo que está pasando ahorita en Costa Rica. Así que hoy vamos a ver 4 etapas de un debate que renueva tu entendimiento del matrimonio entre creyentes. Creo que vamos a tener acá el bosquejo. 4 etapas de un debate que renueva tu entendimiento del matrimonio entre creyentes. Vamos a ver los preparativos, versículos del 1 al 3a. La pregunta de apertura, los versículos 3b al 6. La réplica, los versículos 7 al 9. Y el repaso después del cierre, los versículos 10 al 12. Empecemos con los preparativos del debate, la sede, la hora. Versículos del 1 al 3a. Ahí vemos en versículo 1 que grandes multitudes seguían a Jesús y Él los sanó ahí. ¿Saben a quién no le gustaba para nada que hubieran esas multitudes siguiendo a Jesús? A los fariseos. Tenían envidia de Jesús, querían destruirlo, querían deshacerse de Él. Estos líderes religiosos querían por lo menos que Jesús perdiera credibilidad o popularidad ante la gente. De hecho, vemos su intención de hacerle la pregunta que luego veremos del debate en el versículo 3. Su intención era poner a prueba a Jesús. La traducción de Reina Valera dice tentarle. Otras traducciones, muchas dicen tenderle una trampa. Eso es lo que querían los fariseos, tenderle una trampa a Jesús. No era una pregunta sincera. Noten también algo interesante en qué lugar está ocurriendo esto. El versículo 1 dice que Jesús partió de Galilea y se fue a la región de Judea al otro lado del río Jordán. Esto es una región que se llama Perea y resulta que esta región era en la cual residía y desde la cual ejercía su dominio Herodes Antipas. Recordarán el que mató a Juan el Bautista. Y repasemos un poco eso. En Mateo 14, yo se los leo, 14:1.
Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan el Bautista y lo había atado y puesto en la cárcel. ¿Y por qué fue? Por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo a la multitud porque consideraban a Juan como un profeta. Y bueno, en medio del pecado sexual de Herodes, recordarán que terminó matando a Juan el Bautista. Entonces, atemos un par de cabos. Herodes detestaba a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque denunciaba algo sobre él que tenía que ver con matrimonio, divorcio, pecado sexual. Ok. Herodes tiene miedo de que Jesús sea Juan resucitado y que por eso es que logra hacer cosas milagrosas. Si los fariseos logran que llegue a oídos de Herodes que Jesús ha venido a esta zona, que está denunciando temas de divorcio y de pecado sexual y que está haciendo cosas milagrosas, ellos van a lograr que el destino de Jesús sea el mismo de Juan el Bautista. Mínimo que lo aprecie, tal vez quizá que también lo ejecute. Así que eso es parte de los preparativos para el debate. Es en un lugar muy particular. Hay otro aspecto. En aquella época había una conocida disputa, como les dije en la introducción, de escuelas rabínicas de la interpretación de las causas del divorcio. Ellos interpretaban un texto de Deuteronomio 24, se los voy a leer, a partir del versículo 1. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no haya gracia ante sus ojos porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano, la despide de su casa, ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada o manchada, pues eso es abominación ante el Señor. A partir de ese texto, que si ponen atención ahí no se manda la carta de divorcio, pero luego hablaremos un poco más de eso. A partir de ese texto estaba entonces un bando, la escuela de Gilel o la casa de Gilel, un rabino que decía que puede haber divorcio por cualquier motivo. Esa era como la frase, por cualquier motivo. Al interpretar de una manera amplia la frase, encontrar algo reprochable en ella. De manera que permitían el divorcio por temas completamente triviales, como que la esposa quemara la comida o que le gritara a su esposo de una manera que se escuchara desde la casa del vecino, ya eso consideraban que era un causal de divorcio. La otra escuela de rabinos era la de Shammai, y estos entendían que el causal de divorcio era inmoralidad sexual como el adulterio, y entendían que en ese caso era exigido el divorcio, no permitido. Que entonces entender ese contexto también nos completa los preparativos de la sede y el momento histórico para el debate. Entonces eso nos lleva a la segunda etapa de un debate que renueva tu entendimiento del matrimonio entre creyentes. La pregunta de apertura del debate, versículo 3b hasta el 6. Esta es la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. ¿Le está permitido a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Ok, con lo que les acabo de explicar del tema de las escuelas rabínicas, aquí hay que entender bien la intención de la pregunta. No es una pregunta sincera ni tampoco realmente están preguntando, ¿hay algún motivo por el que pudiera ser válido o legítimo? No, no es eso. Si usted entiende el contexto de los bandos, es como que estemos en Costa Rica hablando acerca de fútbol y alguien pregunta, ¿morado o manudo? Cuando usted escucha eso, usted sabe que la pregunta de fondo que le están haciendo es, ¿usted con cuál de estos dos bandos está posicionado? ¿De cuál afición es? Esa es la pregunta de fondo que le están haciendo los fariseos a Jesús. ¿Usted en cuál bando está? ¿Está en el bando de Gilel, el de por cualquier motivo, por cualquier causa?
¿Por qué hacen esto los fariseos? Quieren que Jesús caiga en descrédito. ¿Y qué mejor que traer uno de los debates teológicos más acalorados de ese momento? Para que sea que responde, bando A o bando B, ya le va a caer mal a la mitad de la gente. Esa es la trampa. Está el tema de Herodes, también está el tema de tenderle esta trampa. Así que hermanos, aquí viene la mejor parte, va a hablar el Señor. Responde el Señor diciendo, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio, vean qué introducción, no han leído que aquel que los creó desde el principio? Es decir, estos fariseos están peleando entre ellos y son el equipo divorcio por causal A y el equipo divorcio por causal B. Y Jesús les dice, no, yo soy equipo matrimonio como Dios los mandó desde el principio. Eso me recuerda como cuando José se encuentra en Josué 5 al varón con la espada desenvainada y Josué llega y le dice, ¿y tú eres amigo o eres de nuestros enemigos? Y él le dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Es como, ubíquese. Y tuvo una buena respuesta Josué. Se postró, adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? O sea, donde Jesús está hablando aquí a los fariseos con esta autoridad, porque es Dios mismo, una respuesta propia hubiera sido esa. Postrarse, adorarle y decirle, ¿qué dice Señor? Instrúyenos acerca del matrimonio. Y aquí quiero regresar a la ilustración del inicio. ¿Qué importan los litigios de meros humanos acerca del tema del divorcio? Cuando la voluntad del que instituyó el matrimonio desde el principio ya está escrita. Por eso es que Jesús les dice, ¿no han leído? Ya está escrita, ¿no han leído? Y cita Génesis 1:27, Génesis 2:24, nos devuelve a esos primeros capítulos. De Génesis 1:27 cita la parte final, pero el versículo completo es, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y también cita Génesis 2:24, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En resumen, ¿qué está ocurriendo? Jesús se está enfocando en la institución divina del matrimonio, mientras que los fariseos están enfocándose en la invención humana del divorcio, en la distorsión. Si a Jesús le interesa hablar del matrimonio en medio de un debate de divorcio, a nosotros nos interesa lo mismo. Por eso estoy haciendo esto, de pasarnos a Mateo 19, no solamente decir qué dijo Pablo para los creyentes divorciados de un creyente y que si se puede divorciar o no. Yo quiero, siguiendo lo que nos traza Jesús aquí, en medio de personas que tienen preguntas acerca del divorcio y de segundas nupcias, hay que hablar de algo mucho más importante primero, para llegar a cierta claridad, para luego poder hablar de otras cosas. Y eso estamos haciendo hoy. Creo que podemos partir de una definición de matrimonio que construí, ¿verdad? Con mucho que he leído, pero sobre todo de la palabra, pero también de comentarios, de libros. Y hubiera sido bueno ponerla ahí, no se preocupe por apuntarla, después se las puedo pasar si les interesa. El matrimonio es un pacto de compañerismo íntimo para toda la vida entre un hombre y una mujer en roles de cabeza y socorro idóneo, establecido mediante votos mutuos ante Dios y testigos, resultando en una unión efectuada por Dios. Vamos a desglosar un poquito aquí de lo que dije y a respaldarlo con la Biblia. Es para toda la vida. 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada mientras el marido vive. Es un pacto ante Dios. Incluso si los no creyentes se casan, aunque ni ellos reconozcan a Dios, es Dios el que hace la unión y lo están haciendo ante Dios. Proverbios 2:17. Ella abandonó a su marido y no hace caso de ¿qué? Del pacto que hizo ante Dios. Malaquías 2:14. Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí está el Señor como testigo del pacto matrimonial.
Hay otros testigos. Es un pacto que se hace ante Dios y ante testigos. Eso lo podríamos ver en varios textos, en Ruth, se ve también en textos de Génesis, de los matrimonios de los patriarcas. Quiero leer lo que dice un autor en un libro sobre esto de los testigos. Son testigos de las promesas de pacto mutuas. Si una o ambas partes del pacto son tentadas a abandonar su matrimonio o si no cumplen con sus obligaciones de pacto, los testigos les pedirán cuenta. ¿Okay? Aquí hay algo para renovar el entendimiento. Entienda usted qué está haciendo cuando va a una boda. O si usted se casa y está decidiendo a quién invita, usted entiende lo que está haciendo. No está como invitando gente a una fiesta, a una celebración. Entendemos que en un sentido sí. Pero lo principal es que para que sea legítimo el matrimonio, tiene que haber testigos. Las personas están ahí primariamente para ser testigos, para escuchar esos votos mutuos. Y si son buenos testigos, después cuando vea que esposo o esposa empieza a desviarse, va a llegar a recordarle que era lo que había prometido, para que no tome ese camino tan destructivo. ¿Cómo escogen ustedes las personas que invitan a su boda? Si ya las invitaron, ya fue su boda. Si no te has casado, la prioridad uno de selección de a quienes vas a invitar son estas personas que entienden bien el matrimonio, entienden bien lo que el Señor ha mandado para que sea la persona idónea que si yo empiezo a desviarme, va a venir a rescatarme de mi pecado y de mi desviación. Así se elige el invitado a una boda primariamente. Por supuesto, puedes invitar incluso incrédulos que son de tu familia, los amas, quieres que participen, pero primariamente así debemos entender también que estoy comunicando cuando voy a una boda. El que va a una boda está yendo a ser testigo y si no dice que se opone, no solo está siendo testigo, sino también está dando su bendición de que esa unión ocurra. Y a veces ahora hay controversias de que si alguien asiste a una boda gay o una boda trans o cosas de estas, si usted va entendiendo bien el matrimonio y las bodas a como Dios las ha determinado, su presencia ahí, si usted no objeta, comunica, aunque usted no abra la boca, bendición. Continúa este autor, las bodas son asuntos públicos, porque los matrimonios saludables son necesarios para el bienestar de la familia extendida y para la prosperidad de la sociedad como un todo. Cuando los matrimonios son fuertes, la cultura progresa, pero cuando el matrimonio como institución se debilita, la comunidad general está en problemas. Y eso es claro, no tengo que explicarlo. Cuando el matrimonio, como Dios lo mandó, no es el pilar de la sociedad, se da un efecto de dominó en que empieza a derrumbarse todo el tejido social. Porque ese es el bloque fundamental, sólido, que de verdad puede construir, que Dios determinó. Okay. Otra cosa que dije en la definición de matrimonio, votos mutuos. Hermanos, qué importantes son los votos. Bueno, y tenga claro, aunque usted redacte sus propios votos, en realidad los votos suyos, aunque no los pronuncie, son los votos que Dios dice. Dios instituyó el matrimonio y lo que Él dice que el matrimonio debe ser y las promesas mutuas que debe haber, aunque usted no las pronunciara, esas son las que usted tiene que cumplir. Usted se metió en el matrimonio y el que tiene autoridad sobre el matrimonio es el que lo instituyó. Eso es lo primero acerca de los votos. Y tristemente creo que muchas personas pronuncian sus votos matrimoniales y los toman con la misma ligereza con que aceptan los términos y condiciones cuando instalan una aplicación. Y tal vez alguien me diga, no, yo soy muy cuidadoso con los términos y condiciones de la aplicación. Bueno, entonces a veces eres más cuidadoso con los términos y condiciones de una aplicación que con tus votos matrimoniales. Pero entiendan, sus votos matrimoniales son de las palabras de más peso que usted va a pronunciar en toda su vida. Y buenos testigos que los aman se las van a recordar. Tal vez ya hasta las pronunciaste y ni te diste cuenta de lo importante que eran, pero ahora ya lo sabes. Viendo que Jesús se enfoca en el matrimonio, quiero que también hablemos un poco del propósito, los propósitos de Dios para el matrimonio. Tenemos varios en Génesis 1 y 2. Jesús nos lleva al principio. También otros textos nos aportan. El primer propósito es el compañerismo.
¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Compañerismo. Le haré una ayuda idónea, literalmente un socorro idóneo que le corresponda. Segundo propósito, formar una unidad complementaria de dos que funcionan mejor unidos. Un autor dice, así como Dios por medio de la creación hizo dos de uno, ¿verdad? Recuerden que estaba Adán, tomó de su costilla, formó a la mujer. Así también por medio del matrimonio hizo uno de dos. O sea, de uno se hicieron dos y luego de esos dos regresan a ser uno. Esa es la voluntad de Dios. Y esto de que sean uno significa que están íntimamente unidos en pensamientos, planes, objetivos, esfuerzos y hasta cuerpos. Y se complementan porque tienen diseños diferentes. Varón y hembra los creó. Un varón no es lo mismo que una hembra, son diferentes. Eso es algo básico, pero hay que decirlo en estos días. Se complementan porque son dos diferentes. No se complementa un varón con un varón o una hembra con una hembra. Tercer propósito del matrimonio. Que sean el bloque fundacional de la humanidad y de cualquier sociedad. Y eso está claro en Génesis. Dios decidió empezar la humanidad con un hombre y una mujer. Entonces es un propósito de Dios para el matrimonio. Ese bloque fundacional Dios determinó que no es un hombre y un hombre, no son dos hombres y dos mujeres, no es un hombre con su perro, no es un adulto joven con el grupo de jóvenes de la iglesia, no, es un hombre y una mujer. ¿Y qué dice Dios de este hombre y esta mujer? Génesis 1:28, Dios los bendijo. Dios bendijo a hombre y mujer, que eso es un matrimonio. Hay ahora algunos que quieren hacer una distinción de que sí, no, yo no voy a casar a un hombre con un hombre, pero yo voy a bendecir la unión. No, Génesis 1:28, ¿qué bendijo Dios? Un hombre y una mujer. Y no hay nada que podamos ver en la Biblia que nos haga pensar que Dios va a bendecir algo diferente o va a llamarle matrimonio algo diferente que un hombre y una mujer. Cuarto propósito, procreación. Vean lo que les manda. Sean fecundos y multiplíquense. Esto es con miras a que la tierra sea llena de ¿qué? De portadores de la imagen de Dios. Recuerda que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento podemos pensar en tener hijos que son criados en la disciplina e instrucción del Señor. Aunque la salvación es del Señor, en la esperanza de que sean auténticos discípulos de Cristo, que estén siendo formados a la imagen de Cristo, y no solo por la evangelización, sino también por la procreación, estamos llenando al mundo de portadores de la imagen de Cristo. Algo interesante aquí, si el propósito fuera solamente la multiplicación, hubiera sido mucho más efectivo un hombre y 3 mujeres. Pero no, como no es solo ese propósito, sino todos los que estamos construyendo, Dios determinó un hombre y una mujer. Quinto propósito, deleite y disfrute íntimo mutuo. Creo que en Génesis podemos verlo, en la reacción que tiene Adán cuando ve por primera vez a Eva. En Génesis 2:23. El resto de la Biblia podemos verlo, puede leer Cantares. Voy a leerles un proverbio, 5:18. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, tu amor te embriague para siempre. Deleite mutuo. Sexto propósito, y este ya lo vimos en 1 Corintios 7, en un mundo caído, que tendemos al pecado y que hay tentación de porneia, también Dios nos regala en el matrimonio el contexto para la expresión sexual en pureza, en intimidad frecuente, como vimos. Ese es otro propósito. Pureza sexual dentro de una relación matrimonial. Séptimo propósito, y este es muy importante, hermanos, importantísimo. Ser un retrato vivo de la relación de Cristo con la iglesia. Efesios 5:32, después que Pablo dice que maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y que la lavó por medio de la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, etc. 5:32, Pablo dice, grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo
y a la iglesia. Séptimo propósito: ser un retrato del Evangelio cumpliendo mi rol matrimonial. A los que están casados, ser un retrato del Evangelio cumpliendo tu rol matrimonial. Qué privilegio, y no sé si lo sienten a la vez, qué responsabilidad. Comentarista dice: Pablo reveló el misterio que cuando Dios diseñó e instituyó el matrimonio desde el principio, ya tenía a Cristo y a la iglesia en su mente. Él sabía por qué estaba haciéndolo de esta manera, porque tenía un plan de redención, donde algo importantísimo es Cristo rescatando a la iglesia y siendo su esposo por siempre. Marido y mujer son uno. Un autor dice: el esposo debe considerar a la esposa como su propia carne. Si ella sufre, él debe sentir dolor. Si ella tiene necesidades, él debe aceptarlas como propias. Debe procurar sentir lo que ella siente, desear lo que ella desea y, en efecto, brindarle el mismo cuidado y consideración que le brinda a su propio cuerpo. Más de lo que dice Efesios 5. Vean esto, pensando en ser un retrato vivo del Evangelio en el matrimonio. Cuando los esposos sacrifican sus vidas por el bien de sus esposas, amándolas, liderándolas, sirviendo, protegiendo y proveyendo, el mundo vislumbra la gracia de Dios. Se hace visible el amor sacrificial de Cristo, quien fue a la cruz, sufrió, sangró y murió por los pecadores para que pudieran experimentar la salvación eterna mediante la sumisión a Él. También ven en relación de la esposa con su esposo que dicha sumisión no es una carga, sino experimentar con alegría y continuidad el amor sacrificial de su esposo por ella, mientras ella se sujeta a él con alegría y espontaneidad en un amor desinteresado. En esta representación visible del Evangelio, el mundo comprende que sujetarse al Señor Jesucristo, que se sacrificó por amor, es el medio para alcanzar el deleite pleno, eterno y absoluto. Y qué bonito el escenario ideal de esa cita que leí. Qué difícil cuando el otro no está cumpliendo su rol como nosotros quisiéramos o como dice la Biblia. Igual eres llamado a cumplir el tuyo y a retratar el Evangelio al mundo que ve. Así que Jesús, después de citar Génesis, concluye en Mateo 19:6: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Jesús ahí dice dos cosas. Una es un hecho y el otro es un mandato. ¿Cuál es el hecho? Cuando se hacen estos votos mutuos, Dios realmente los une. Ya no son dos, son uno. ¿Cuál es el mandato? Que el hombre no los separe. Es un buen resumen que Pablo hace en 1 Corintios 7, 10 y 11 cuando dice que la mujer no deje a su marido y que el marido no abandone a su mujer. Es bueno que en la iglesia, a la luz de eso, tenemos un compromiso relacional, y los que van a hallar curso de membresía verán el compromiso relacional con la preservación de los matrimonios. Esa es la fuerza del argumento de Jesús. En el diseño de Dios no está el divorcio. Buscamos la preservación de matrimonios. Y hermanos, esto es que suena sencillo y es muy básico y el cristiano lo sabe. De decir, sí, no son dos, ya son una sola carne, son uno. Hermanos, pues el tema es que en la práctica, y bueno, a algunos no les gusta ser uno con su cónyuge presente, puede ser, le guste o no, sí son uno. Jesús dice que es un hecho. Y hermanos, cuando hacemos un mal manejo de conflicto entre creyentes, o incluso si nuestro cónyuge no fuera creyente, nos estamos creyendo la mentira de pensar que somos dos bandos diferentes cuando en realidad son uno solo. En realidad se te ha olvidado que la realidad es que son uno solo. Noten que Jesús no dice: si tu matrimonio es ejemplar, entonces quizá llegue a verse como si estuvieran en una unidad preciosa. No, él no habla de percepciones, Él habla de realidad, habla de hechos, son uno. Aunque las percepciones parezcan indicar otra cosa, son uno. Hermanos, cuando hay dificultades y discrepancias en el matrimonio, es donde una postura liberal acerca del divorcio, como en los ejemplos que vimos, la peor es la de la casa de Gilel, puede resultar atractiva y práctica. Si hay diferencia de intereses, si ya no hay entusiasmo por el matrimonio, no tienen los mismos objetivos, van en direcciones distintas, ya no estamos en la misma página, en el mismo lugar y no nos estamos llevando bien, más bien seguir juntos es como destructivo. ¿Por qué mejor no cortar por lo sano y
y que cada uno continúe su camino en paz. Eso, hermanos, es una profunda mentira. Les voy a leer algo que dice un consejero bíblico, Lupriolo, ya en la presencia del Señor. En todos mis 13 años como consejero matrimonial profesional, nunca he visto un divorcio, fuera de los permisos excepcionales bíblicos, causar menos dolor y sufrimiento del que habría sido necesario para reparar el matrimonio. Cuando un cristiano inicia un divorcio no bíblico, siempre es porque ha endurecido su corazón contra Dios. Es su egocentrismo y descontento lo que hace que un hombre abandone a su esposa y a su familia, se separe de ellos, busque sus propios deseos y busque pastos más verdes en otra parte. Buena respuesta la de Jesús, llevándonos a Génesis y hablando con autoridad. ¿Que haya un debate después de la respuesta? La réplica. Vamos a la tercera etapa del debate, la réplica. Ellos le dijeron, versículo 7, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Estos hombres habían tomado Deuteronomio 24 que se los leí y habían concluido de ahí que ahí se estaba mandando que se diera una carta de divorcio. Cuando en realidad el único mandato que hay en ese pasaje es que si un hombre repudió a su esposa y le dio carta de divorcio y se casa con otro, ya después no la puede volver a tomar como su mujer. Ese es el mandato. No está hablando nada de que bajo qué condiciones le dé la carta. Lo está tomando por un hecho. Si ocurre esto, y no está diciendo si esto es bueno, es malo, si lo aprueba, no lo aprueba. No dice nada de eso. Supone que va a ocurrir y dice en ese escenario qué hacer. Pero ellos de ahí construyeron toda su teología del divorcio. Y no tenemos el registro escrito de qué fue lo que dijo Moisés de dar carta de divorcio o cuál razón permitía repudiar a la mujer. Pues le hacen la pregunta a Jesús, aunque no haya registro escrito, Jesús sí lo sabe. Y la respuesta de Jesús me parece que dice una sola cosa, pero va en ambas direcciones. De por qué la carta y por qué razón se podía permitir repudiar a la mujer. Versículo 8. Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes repudiar a sus mujeres. En el diseño de Dios no había divorcios, fue el ser humano endurecido el que inventó eso. Entonces había hombres endurecidos repudiando a sus mujeres, y repudiar es diferente a divorcio. En la traducción ahí, en todo ponen divorcio, pero en las que son de repudio ponen ahí como una nota al pie. La diferencia es que el repudio era algo más informal, era nada más echarla. Era que echaba a la mujer, pero eso dejaba a la mujer en un limbo legal y social. La dejaba prácticamente desamparada. Entonces, dentro de un mal que ya está ocurriendo, hay un mal menor que es por lo menos le dé una carta, un documento en que ella puede casarse de nuevo y rehacer su vida en vez de quedar en una condición precaria. Entonces, es menos malo. Dado que se están dando los divorcios y se van a seguir dando por esta gente endurecida, es menos malo que eso ocurra con carta de divorcio a que eso ocurra sin carta de divorcio. Pero jamás fue la voluntad de Dios que nadie le diera a nadie nunca una carta de divorcio. Pero esto ocurre, y si se están divorciando por causales que no son válidos, ¿qué está pasando donde se casan con otros? Adulterio por todas partes. Y los pasajes que vemos en los evangelios es Jesús explicando este tema. El de Lucas 16 lo que dice es que adulteran, lo que dice el que ya vimos del Sermón del Monte, Mateo 5, dice que están adulterando. El que repudia a la mujer y se casa con otra, también la mujer que fue repudiada, aunque ella está recibiendo la acción, pero también, y el que se casa con ella también, todos están adulterando. Si no es por un causal que Dios permitió. O sea, Jesús lo que les está diciendo es, bueno, y ahí les leo nuestro pasaje, Mateo 19:9, ahí el que dice es, pero yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por porneia, y se case con otra, comete adulterio. O sea, les está diciendo, ¿ustedes creen que simplemente por dar la carta de divorcio, eso logra que lo que hacen a partir de ese momento no sea adulterio? No. Un divorcio entre creyentes que no es por porneia, lo que hace es multiplicar adulterio. Entonces, por un lado, hay hombres endurecidos, los que acabo de decir,
y que por lo menos den la carta de divorcio para que la mujer tenga algo de protección. Pero también había mujeres con dureza de corazón, como la que tuvo Israel contra Dios, como vimos en la predicación anterior. Esa palabra es poco común, aparece menos de 10 veces en la Biblia, esa de dureza de corazón. Es esclerocardian, y ahí entendemos en español, sabemos que esclerosis o esclero, eso apunta a un endurecimiento, y cardia es como algo cardíaco, algo del corazón. Es como el corazón que no ha sido circuncidado, en términos del Antiguo Testamento. Aparece pocas veces ese término. Recuerdan que habíamos visto la vez pasada, Jeremías 3, que Dios le dio carta de divorcio a Israel porque se prostituía y lo hizo por cientos y cientos de años. A causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Y muy interesante que poco después de esos versículos, en Jeremías 4:4, está una de las veces que en la Biblia se usa esclerocardia, dureza de corazón. Circuncídense para el Señor y quiten su esclerocardia. La traducción del Antiguo Testamento que es en griego para poder, la Septuaginta, para poder comparar directamente la palabra. Israel cometió porneia contra Dios por dureza de corazón, y en ese caso Dios le dio carta de divorcio. Yo entendería que en ese caso también fue en el que Moisés permitió, no mandó, permitió que pudiera haber repudio. Entonces ahí conecto dureza de corazón con porneia. Hermanos, y esta es mi interpretación, alguien puede diferir de mí, pero todo divorcio o causales de divorcio que Dios da como una excepción, todos son por dureza de corazón si ven el registro bíblico. No solo esto de Antiguo Testamento, también está el texto que vamos a ver en la próxima predicación, entre matrimonio de un creyente con un incrédulo. Ahí también, si hay una excepción, que ya no es solo por porneia, sino algo más, también es por dureza de corazón. Pero en este caso, entre creyentes, esa dureza de corazón es en porneia, en inmoralidad sexual, que entendemos es la única excepción. Es bueno el uso de Jesús específico de la palabra permitió. Cuando algo se permite es porque ya está en existencia, por lo menos como idea y si no como práctica. Y el permitir una práctica no es lo mismo que originarla, establecerla o instituirla. Dios no instituyó el divorcio ni nunca lo mandó. Es una invención humana y Dios la permitió para proteger personas en ciertas circunstancias en que estaban siendo traicionadas de fijo y en algunos casos hasta quedando desamparadas. La única excepción entre creyentes para el divorcio es porneia. Arcis Sproul en su comentario a la Confesión de Fe de Westminster dice: si hay una pareja casada en la iglesia y uno de los cónyuges solicita el divorcio sin que sea por porneia, la iglesia tiene la responsabilidad de intervenir y decir: no puedes hacer eso. Si la persona persiste en divorciarse de su cónyuge sin motivos justos, la iglesia tiene el deber de disciplinar a esa persona, hasta el punto de la excomunión, si no se arrepiente. Más adelante dice: sin embargo, la mayoría de las iglesias abandonan su responsabilidad en este punto. Entonces son temas que tengo que hablar con Andrés, por supuesto, en el consejo pastoral. Yo entiendo un creyente que se quiere divorciar de otra persona que entendemos que es creyente por algo que no es porneia. Yo entiendo, igual que Arcis Sproul, que es un pecado disciplinable y que si no se arrepiente llega hasta la excomunión. Y eso protege a la persona de la que se están divorciando, porque si esa persona sigue por ese camino y se termina divorciando, si no se arrepintió, entonces se llega al final a tenerle por gentil y publicano, no se considera un creyente, y entonces ya no estamos hablando de esta categoría, sino la de la próxima prédica, que es el abandono de un incrédulo. Y entonces el que fue abandonado y es creyente por un incrédulo, que se le hizo el proceso de disciplina y no se arrepintió, queda libre para casarse de nuevo. Ahí adelantándoles un poco de lo que veremos en la próxima predicación. Sproul añade: si un hombre comete adulterio y luego pide perdón a su esposa, esto puede sonar fuerte, pero es bíblico, me encantó cómo lo pone. Si un hombre comete adulterio y luego pide perdón, bueno, y puso al hombre como el malo, pero puede ser en cualquier dirección. Si un hombre comete adulterio y luego pide perdón a su esposa, es el deber cristiano de ella perdonarlo. Suena muy duro, pero es cierto.
El deber cristiano de ella es perdonarlo, ella no tiene otra opción, pero eso no significa que deba seguir casada con él. Ella debe perdonarlo y recibirlo como un hermano en Cristo, pero no tiene que recibirlo como esposo en Cristo. El comportamiento de él socava radicalmente la confianza que es fundamental para una relación matrimonial íntima. Si ella no puede continuar en una relación que ha sido muy dañada, Dios permite el divorcio. La parte inocente tiene ese derecho y es un error condenar a ese cristiano por ejercer su derecho. Aquí hay cosas importantes y prácticas. Yo entiendo que si entre cónyuges cristianos hay por ejemplo, una infidelidad, si el ofendido perdonó y se reconcilian, eso es como una renovación de votos. El ofendido no puede 15 años después, cuando hay otros causales que le pesan y que quiere divorciarse, decir, es que hace 15 años por ella y estoy con lo que dice la Biblia. Una actitud muy de los fariseos. No. Cuando no solo perdonaste, sino que reconciliaste, se renovaron los votos. Tampoco vale, es que nuestros corazones a veces buscan la salida para que encaje con lo que Dios dijo. Tampoco cabe, y habrá quien lo dice, que no, es que Jesús en el mismo sermón del monte dijo que si un hombre ve a la mujer y ya adulteró en su corazón por la manera en la que vio, eso es adulterio, es por ella, aplica eso. No, mis hermanos, no. Eso no es así. Podemos expandir los textos y entenderlos, pero eso no es así. Hermanos, los pastores siempre vamos a animar no solamente al perdón, sino también a la reconciliación, cuando haya porneia entre creyentes, siempre. Pero no vamos a insistir en la parte de reconciliación al punto de que dejemos de reconocer que Dios le ha dado derecho a esa persona de poder divorciarse por porneia. Y no la vamos a condenar si decide eso. La vamos a animar, pero ya si toca como ser muy insistentes, persistir. No, entendemos que Dios ha dado un permiso, una concesión. En esa parte Andrés y yo entendemos lo mismo. Es en la parte del cónyuge divorciado por porneia de un creyente que pensamos diferentes en el sentido de si puede haber segundas nupcias para el ofendido. Andrés entiende que sí puede haberlas, de los mismos textos que hemos estudiado. Yo tengo dudas de que pueda ser así. Cuando yo veo lo que hemos visto, el resumen que hace Pablo, que se quede divorciada de su cónyuge creyente o que se reconcilie con él, es el resumen que Pablo da. Cuando veo en Mateo 5, que aunque da la cláusula de excepción, es un texto rodeado de llamados al perdón, a la reconciliación del Sermón del Monte. Igual en Mateo 19, rodeado del perdonar 70 veces 7, la parábola de los dos deudores. En 1 Corintios 7, que en el capítulo anterior vimos que podemos absorber agravios de un creyente, pero preservar la unidad, por algo que dice también capítulo 7, versículo 39, que veremos después. También entiendo que el centro de 1 Corintios es el capítulo 13 acerca del amor, y que dice que el amor no busca ¿qué? No busca lo suyo, y que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Yo a la luz de todo eso, yo tengo mis dudas que verdad pueda volverse a casar, en vez de permanecer, como dice Pablo en 1 Corintios 7, divorciada o reconciliarse con su marido, que el quedarse divorciada sin casarse con otra persona deja abierta la puerta para una posible reconciliación. Pero esto, por supuesto, es algo para conversar caso por caso. Si alguien cree que está en un caso, el que estamos enseñando hoy, o algunos de estos del divorcio y segundas nupcias, hable con nosotros. Estos casos son muy de verlos uno por uno. Alguien acá puede pensar que su excónyuge es creyente y no necesariamente. Si no se está congregando, no veo razones para creer que sea un creyente, por ejemplo. Y bueno, también tener claro que falta un sermón sobre este tema, que es el de un cónyuge creyente casado con uno que es incrédulo. Entonces aquí no estamos viéndolo todo hoy. Me encanta algo que dijo un pastor respecto a esto y me uno a sus palabras. Hablando a título personal como pastor cristiano, donde quiera que alguien pide hablar conmigo sobre el divorcio, me he rehusado resueltamente a hacerlo durante algunos años. Me he hecho la regla de no hablar con nadie de divorcio antes de que haya hablado primero con él o ella
sobre otros dos temas, matrimonio y reconciliación. En ocasiones la discusión de estos asuntos vuelve innecesaria la discusión del divorcio. En última instancia, solamente cuando una persona ha entendido y aceptado la perspectiva de Dios acerca del matrimonio y el llamado de Dios a la reconciliación, se ha creado un entorno posible dentro del cual uno puede, lamentándolo, hablar sobre el divorcio. Este principio de prioridades pastorales es, creo, consistente con la enseñanza de Jesús. Y yo a eso le digo un amén. Y vamos a ver rápidamente, porque esto ya lo vimos en 1 Corintios 7, la cuarta etapa del debate, que es el repaso que hay después del cierre, versículos 10 al 12. Marcos 10, que relata lo mismo, nos dice que ya están de regreso en casa, es decir, solo Jesús y los discípulos. Y en Mateo 19, 10 dice, los discípulos le dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Verdad? Es un shock lo que Jesús dijo para ellos, diferente a lo que han escuchado toda su vida. No pueden pensar en la bendición del matrimonio, los propósitos de Dios, solo ven el compromiso pesado y dicen no conviene. Y dicen que pareciera que el mejor camino es permanecer solteros. Y Jesús les dice que hay personas que tienen impedimentos físicos que les impiden en la parte física sexual consumar un matrimonio. Pero al final les dice que la elección personal por la soltería célibe solamente es posible si Dios da un regalo. Y eso fue lo que ya vimos en 1 Corintios 7. Un regalo que se le llama el don de continencia o el don de dominio propio en el área sexual. Y quien tiene ese don y elige ese camino de la soltería célibe, bien hace, y que aproveche el no estar con ciertas preocupaciones terrenales para invertirse de lleno en, como dice Jesús acá en Mateo 19, en el reino de los cielos. Hermanos, gracias por su perseverancia. Vamos con la conclusión. Pero quiero que invirtamos unos minutitos a poner la mirada en Cristo y el matrimonio. En Lucas 20, Jesús dice que en este siglo hay matrimonio, en estos tiempos. Pero luego dice, los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Nosotros tenemos matrimonios temporales hasta que la muerte nos separa. Pero va a llegar un momento en que ya no habrá más de estos matrimonios de este tipo, sino que ya solo va a haber un matrimonio. El matrimonio. ¿Cuál es ese? El matrimonio de Cristo con la iglesia. Ya no será esta sombra, sino que será la sustancia, ya no será lo que prefigura, sino que va a ser el cumplimiento. Cuando Cristo regrese, celebraremos la cena de las bodas del Cordero. Y creo que aquí nos puede ayudar a entender cómo eran los matrimonios en Galilea hace unos 2000 años. Los apóstoles eran galileos. El padre de familia, desde que era niño, su hijo, elegía a una niña que le parecía que iba a ser una buena esposa para su hijo y hacía algún tipo de arreglo con el padre de esa niña. Luego, como a los 13 o 14 años, se hacía lo que llaman el desposorio, o donde empieza el periodo de esponsales, como de compromiso. Y para ahí había un lavamiento ritual, se reunían las dos familias, se inspeccionaba frente a testigos el pago que se le hacía a la familia de la novia, porque que ella saliera de esa familia golpeaba a la familia, era mucha pérdida para la familia, entonces había un pago a la familia de la novia. También de diferentes direcciones se le daban regalos a la novia como una garantía, por lo general eran joyas. Y si se concretaba el compromiso, el novio iba a durar cerca de un año en ir a la casa de su padre y preparar una morada para luego vivir ahí con su mujer. De regreso a ese momento, un año antes de la boda, en el desposorio, el prometido toma una copa de vino y se la ofrece a beber a la prometida. En ese momento que ella beba significa que acepta el compromiso y podía no tomarlo y rechazar el compromiso. Pero entonces si ella sí lo tomaba y lo aceptaba, entonces él también bebía de esa copa de vino y le decía, no voy a beber de esta copa de nuevo hasta que la beba contigo en la casa de mi padre. Le da un velo. Ese velo ella lo va a usar públicamente ese año, comunica a la gente que ya está comprometida, que está conservándose pura. Ella también durante ese año va a ocuparse en preparar su vestido de novia, en ataviarse para la boda. Ya a ese punto están legalmente casados, pero no viven juntos ni han consumado
físicamente la relación. Entonces ahora sí, a la boda, cerca de un año después. El novio ya ha preparado el banquete de bodas, ya ha preparado la morada para su esposa, llama a su padre, el padre inspecciona, aprueba todo. Al aprobarlo ya todo está listo, pero no significa que la boda es inmediatamente. La boda va a empezar en un momento sorpresa, de noche, y solo el padre sabe el día y la hora en que va a ser. Y un día, o más bien una noche, en medio de la noche, el padre le dice al hijo: ve por tu novia. Lo que se acostumbraba era que el hijo daba un grito, sonaba una trompeta, un shofar, para que escucharan los vecinos, y entonces sus amigos, sus vecinos se van incorporando a una procesión o desfile en que él va en celebración todos a la casa de la novia por ella. Donde ella escucha de lejos este fuerte estruendo, se alista y sale a recibirlo. Sus vecinas vírgenes que la quieren acompañar deben tener en sus casas lámparas con aceite listo para poder salir en medio de la oscuridad de la noche de aquellos tiempos y no quedarse atrás del desfile y la procesión, y no quedarse fuera de la celebración. Todos los invitados entran a la casa del padre, del novio, se cierra el portón y como mucha gente quería estar ahí disfrutando, se les dan cierto tipo de ropa para que los que no tenían los vestidos correctos fueran echados fuera y nadie se fuera a colar. Lo menciono porque hay una parábola que menciona eso. Y se cierra el portón y hay 7 días de celebración, por lo general 7 días de celebración del banquete de bodas. Y en medio de ese tiempo se consuma físicamente la unión matrimonial que es para siempre. Mis hermanos, muchas veces pensamos en las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, la Santa Cena, todo lo que dice después de Juan capítulo 13, y lo conectamos, y bien hacemos, con la celebración de la Pascua judía, pero quien entendía las bodas galileas de ese tiempo no podía dejar de ver el lenguaje cargado de tema de matrimonio. Jesús dijo en Juan 14, del 2 al 3, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, porque donde yo esté, allí estén, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Apocalipsis 19, a partir del 6 dice, el subtítulo dice: anuncio de las bodas del Cordero. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso, todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, Dios Padre eligió a la esposa para su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Dios Hijo, Jesucristo, tomó la forma de hombre, se hizo carne, murió en una cruz sacrificándose, y con esa sangre derramada aseguró el lavar a la novia y también aseguró hacer el pago perfecto y completo por su novia. Nos apartó para Él, nos revistió de su justicia y nos dio también la garantía del Espíritu Santo. Nos dio regalos, nos dio dones espirituales para que estemos ataviándonos para su regreso, llenándonos de una vida piadosa que se evidencia en buenas obras, en seguir su voluntad mientras anhelamos su venida. Hermanos, es a la luz de estas verdades gloriosas que yo los mando a que obedezcan. Hebreos 13:4 que dice: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Mis hermanos, que los que son llamados al matrimonio, porque no somos todos,
que los que somos llamados al matrimonio en Iglesia La Gracia, vivamos el matrimonio de una manera que retrate el Evangelio de Jesucristo. Amén. Padre, gracias. Gracias porque por la salvación, la obra perfecta de Cristo, la obra tuya, Dios Trino, en favor de nosotros los pecadores, nos permite en este momento vivir con gozo y expectación del regreso de nuestro Salvador, del esposo de la iglesia. Padre, te pedimos que este mensaje de hoy renueva nuestro entendimiento para que lo renueve, para que comprendamos el matrimonio como tú lo ves, Señor, y no nos distorsionemos con otras voces externas o internas que vayan en contra de tu voluntad, mientras que a la vez entendemos que en un mundo caído, con las excepciones que tú has permitido, se pueda extender misericordia para proteger a personas. Ayúdanos a comprender todo esto, Señor. Te pedimos que te agradezco por los matrimonios de Iglesia La Gracia que están perseverando, Señor. Gracias, te damos gracias, Señor, porque es la obra tuya en nosotros el que los matrimonios entre dos pecadores puedan no solamente sostenerse, sino prosperar y cada vez más reflejar el Evangelio de Jesucristo, Señor. Gracias por obrar esa perseverancia en nosotros. Guíanos a hacer un retrato vivo del Evangelio de Cristo. Amén.